¿Cómo están, estimados estudiantes? En esta oportunidad hablaremos acerca de las progresiones geométricas y la resolución de ejercicios de este tipo. Una progresión geométrica es una sucesión de términos en la que el crecimiento es cada vez mayor o menor que el término anterior. Así, por ejemplo, en esta progresión geométrica podemos observar que un término resulta ser el doble del anterior, ¿no? Por ejemplo, el 4 es el doble del 2, el crecimiento es de 2 unidades. El 8 es el doble del 4, pero el crecimiento ya es de 4 unidades. El 16 es el doble del 8 y el crecimiento de 8 unidades. Entonces el crecimiento es cada vez mayor que el anterior. Uno de los puntos importantes de una progresión geométrica es la razón. La razón se obtiene dividiendo un término entre el anterior, como muestra esta formulita. A sub n dividido entre a sub n menos 1, que quiere decir un término dividido entre el anterior término, que también se puede expresar como el término siguiente dividido entre el término presente o actual. En nuestro ejemplo, la razón se obtiene dividiendo, por ejemplo, el segundo término 2 entre el anterior 1, nos da 2. Otro ejemplito, el 4 dividido entre el término anterior, que sería 2, también da 2. Otro ejemplo, el 16 dividido entre el término anterior, que es 8, 2. Por lo tanto, la razón en este ejemplo es 2. Así, conociendo la razón, podemos construir toda nuestra progresión geométrica, multiplicando un término por 2. El término enésimo o término general está dada por la siguiente fórmula, ¿ya? Que quiere decir que el término enésimo es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a n menos 1, es decir, el término que quiero hallar menos una unidad. Así, por ejemplo, en nuestro ejemplito anterior tenemos 11 términos ya conocidos. Entonces veamos con la fórmula cómo podemos obtener el quinto término. El quinto término entonces será el primer término, que es 1, multiplicado por la razón que ya habíamos hallado, que es 2, elevado a 5, el quinto término, menos 1. 1 multiplicado por cualquier número es cualquier número, 2 a la cuarta, y nos queda 2 a la cuarta. Y esto es 16. Así el término décimo sabemos que es 512. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El décimo término es 512. Aplicando la formulita, el primer término 1 multiplicado por la razón 2 elevado al décimo término menos 1. 10 menos 1 es 9, por lo tanto simplemente tengo 2 a la novena, que es 512, que cumple con la formulita, con nuestra progresión. La suma de los primeros n términos está dada por la siguiente relación. La suma sub n es igual al término enésimo hasta donde quiero llegar con la suma, multiplicado por la r menos el primer término, dividido entre r, la razón, menos una unidad. Una vez más, agarremos nuestro ejemplo, nuestra progresión, y hallemos la suma de los primeros 5 términos. Sin conocer la fórmula podemos sumar nuestros primeros 5 términos, es decir, 1 más 2 más 4 más 8 más 16. Hasta ahí. Hasta aquí 16 son 5 términos. Sumemos 1 más 2, 3, 3 más 4,
7, 7 más 8, 15, 15 más 16, 31. Utilizando la fórmula sería, la suma de los primeros 5 términos será igual al quinto término multiplicado por la razón menos una unidad dividido entre la razón, que es 2 menos una unidad. El quinto término, como podemos ver, es 16. Hasta allí va a ser nuestra suma. 16 multiplicada por la razón, que ya sabemos que es 2, menos 1, dividido entre 2 menos 1. 16 por 2 es 32 menos 1, 2 menos 1 es 1, simplemente tendríamos 32 menos 1, que nos da efectivamente 31, como ya habíamos sumado anteriormente. Veamos otros ejemplos. Sea la progresión geométrica 4, 12, 36. Nos piden hallar el décimo término, el 30º término y la suma de los primeros 5 términos. La razón es lo más importante en una progresión geométrica y es el primer punto que vamos a emplear en este momento para poder encontrarla. Dividimos un término entre el anterior, 12 entre 4, es 3. 36 entre 12, 3. Fíjense, es un término menos, o más bien dividido entre el anterior. ¿Ya? 36 doceavos, 3. Entonces la razón es 3. Hallaremos el término décimo, utilizando nuestra fórmula del término general. Entonces el término décimo será igual al primer término, que sabemos que es 4, multiplicado por la razón que acabamos de encontrar, que es 3, elevado al décimo término que estamos buscando, menos 1. Haciendo operaciones aritméticas tenemos que 4 por 3 a la novena es igual a 78.732. De la misma forma encontramos el 30º término, el primer término 4 multiplicado por la razón r elevado a 30 menos 1, 29. 3 a la 29 es un número bastante ya grande, es una potencia grande. El resultado, si utilizamos una calculadora, nos va a dar en notación científica porque ya no alcanzan los decimales o ya los dígitos en la calculadora. Y por eso es que nos da así. El resultado correcto, sin embargo, sería 4 por 3 elevado a 29 o 6 al cuadrado por 3 a 27, haciendo operaciones aritméticas con potencias como tenemos en este ejemplito. La suma de los primeros términos de esa progresión, de nuestro ejemplito, será entonces, utilizando la fórmula ya conocida, recordando nuestra progresión, tenemos que necesitamos el quinto término, y el quinto término se obtiene multiplicando siempre un término multiplicado por la razón. En nuestro caso el quinto término es 324. Así, en la formulita de la suma, el quinto término, utilizamos el quinto y sería 324 por la razón, 3, menos 4, dividido entre 3 menos 1. Así, el quinto término entonces será 972 menos 4 dividido entre 2, de donde obtenemos que la suma es 484. Si sumamos de forma vertical, de la forma clásica, los primeros 5 términos, que serían 4, 12, 36, 36 por 13, 108, 108 por 3, 324, tenemos los 5 términos, los sumamos de la forma tradicional, tenemos 484, que coincide con el anterior resultado utilizando la fórmula.